Bueno, bienvenidos de regreso, hermanos. Vamos a continuar con los servicios el día de hoy. Es muy interesante cómo cae la Pascua este año. Vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo es que Dios va a resolver este problema? Porque todo se resume a las elecciones, ¿verdad? Lo que elegimos nosotros. Y si es que elegimos el camino de Dios o no. Ahora, ¿cómo es que Dios va a resolver el problema que tenemos? Que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Engañoso en gran manera y malvado sobre todas las cosas. Bueno, Él está proveyendo un sacrificio para nosotros y este es el sacrificio, ¿verdad? De aquel quien es llamado el Hijo de Dios y que sabemos y hemos ya cubierto en otros sermones, ¿verdad? Que Él era Dios y estaba con el Padre. Y Él, ¿verdad? Se hizo carne. Él nació como un niño, como un bebé, y Él llegó a la edad adulta. Y entonces comenzó su ministerio y lo primero que tuvo que hacer, justamente como Adán y Eva, ¿verdad? En la elección, ¿verdad? Que ellos tuvieron que hacer. Vamos a Lucas 4. Es lo que tuvo que hacer él mismo. Porque él tenía que venir en contra Satanás el diablo, ¿verdad? Como una persona física. Porque como Dios, enfrentándose a Satanás como Dios, él hubiera ganado fácilmente, ¿verdad? Incluso hasta como un ángel, lo hubiera vencido. Pero, ¿podía él venir acaso como un ser humano? Como un ser humano y vencer a Satanás. Y esta era la prueba, ¿verdad? Esta era la prueba. Lucas 4. Y él lo tenía que hacer cuando estaba en su punto más débil. Y él tuvo que ser tentado con todas las tentaciones que todo hombre y toda mujer es tentado en esta vida, bajo el poder de Satanás, el diablo. Pero él lo tuvo que hacer cuando él estaba más débil. Para que para tener él que confiar total y plenamente en el poder de Dios el Padre. Entonces, vamos a Lucas 4, sabemos que él fue bautizado, que el Espíritu de Dios vino sobre él y fue entonces él, ¿verdad? Guiado al desierto para ser tentado por el demonio por 40 días y él estuvo por 40 días y por 40 noches. Ahora, aquí este es un resumen de lo que tuvo que pasar en los 40 días y 40 noches. Ahora, 40 es el número de prueba, ¿verdad? Porque él tuvo que probarlo en la carne. En la carne tuvo que probar que él iba a confiar en Dios. Que él iba a confiar en Dios el Padre. Que él no iba a confiar en ningún pensamiento humano que él tuviera. Es una prueba durísima. Entonces vamos a leer lo que dice aquí en Lucas 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Lo que podía hacerlo. Él tenía el poder de hacerlo. Pero fue tentado, ¿verdad? Usarás, manejarás el poder de Dios, usarás el poder de Dios para tu propio beneficio. Qué tentación tan tremenda. Y no lo hizo. No lo hizo. Y vamos a ver cómo le respondió, cómo le redarguyó su argumento. Y esto es para que nosotros aprendamos cómo vencer también. Jesús le respondió diciendo, está escrito, y es por eso que tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos la Biblia, porque está todo escrito. ¿Y qué les digo constantemente? ¿Qué me escuchan decirles constantemente?
la oración y el estudio. ¿Por qué? Porque al vivir en este mundo, nosotros necesitamos estar cerca de Dios y tener el Espíritu de Dios. Porque todas estas cosas que están en el mundo vienen en contra de nosotros como nunca antes. Lo podemos ver de la siguiente manera. No estamos siendo confrontados personalmente por Satanás el diablo, pero Satanás entra a nuestra casa a través de la televisión, a cualquier hora del día o de la noche. Y también en cualquier medida de maldad que usted quiera tener. Pero así es como nosotros podemos vencerlo. Nosotros no confiamos en nuestra inteligencia, no confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en alguien más, en otra persona. Nosotros debemos de confiar en lo que dice aquí. Escrito, está escrito. El hombre, y eso incluye el hombre y la mujer, no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra de Dios. ¿Verdad que ya, verdad palabra que procede de la boca de Dios, verdad que obedece la palabra de Dios, obedece las órdenes de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. El poder más importante del mundo para ser rey del mundo. ¿Cuántas personas han vendido su alma, verdad, al diablo para ser reyes del mundo, para dominar al mundo? ¿Y qué le sucede a todos los dictadores que vienen y creen que van a ser mejores que Dios? Por ejemplo, el Tercer Reich, que iba a durar 1000 años, ¿verdad? Hubo un punto en la vida de Hitler, cuando él era el Führer, cuando se estaba moviendo y conquistando contra Rusia, y ya había conquistado Francia, y estaba devastando las armadas de los rusos. Y él dijo, yo soy el mejor alemán de cualquiera de los tiempos. Pero ¿quién lo levantó? Satanás. ¿Y qué le dio? Le dio control total, le dio poder. ¿Y qué viene en el futuro? Un líder mundial. Que a eso le va a suceder también a este líder mundial. Y le dijo, entonces el diablo le dijo, versículo 6, entonces por eso tenemos el sábado, ¿verdad? Y la Pascua y todas las fiestas de Dios para poder ser renovados por Dios continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos mentes carnales contra las que tenemos que pelear, tenemos todavía el mundo contra el que pelear, tenemos a Satanás a quien debemos resistir. Entonces Satanás le dijo, versículo 6, te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí, y yo la doy a quien desee. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Y pensemos de lo que le está ofreciendo, lo que le está diciendo. Y, y quiero también que pensemos acerca de un evento que se lleva cada año en Suiza, en la ciudad de Davos, donde se juntan todos los super elite del mundo, todos los poderosos, los líderes, los dictadores, todos se juntan y todos están platicando acerca de cómo van a resetear el mundo y todo el gobierno mundial que ellos quieren. Ahora, ¿quién les está dando este poder? Satanás, el diablo. Y eso significa que nuestra batalla en el futuro va a ser mucho más difícil. Versículo 8. Pero Jesús respondió y le dijo, porque Satanás quiere ser Dios,
Y así es alabado como Dios en este mundo. Mucha gente lo alaba como Dios. Mucha gente no ni siquiera piensa eso. No, mucha gente piensa, ah, somos buenos cristianos. No, no es usted un buen cristiano. Ellos piensan, tenemos buenos pastores. No, ustedes no tienen buenos pastores. ¿Por qué? Porque no enseñan la palabra de Dios y no viven por ella. Ustedes están regidos por las mentiras de Satanás el diablo. No, podemos decir, no, son buenos, somos buenas personas, pero ¿en qué, por cuál estándar? ¿Alaban verdaderamente al verdadero Dios? ¿Cuál es la mejor manera que alaban al verdadero Dios? Vivir por cada palabra de Dios, ¿cierto? Y saber que Él es quien nos ha dado la vida y nos ha dado todo. Y nosotros tenemos su espíritu porque nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le respondió? Ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente servirán. Y Él no le está diciendo a Satanás que adore el verdadero Dios, sino que está hablando las direcciones, la instrucción que Dios le dio al hombre y a la mujer para lo que debemos nosotros de hacer, de adorar al verdadero Dios y adorar solamente al verdadero Dios. Y eso es lo que significa, que si nosotros alabamos al verdadero Dios, nosotros lo alabamos ¿cómo? Con su palabra, en espíritu y en verdad. Después lo llevó, ¿verdad?, al pináculo del templo y le dijo, échate abajo y Dios te salvará. ¿Y qué le respondió? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No, con cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero bueno, ahí está. Él fue tentado en todas las cosas como nosotros somos. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer eso Cristo? ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que venir como un hombre, como un ser humano? ¿Por qué tenía que tener la naturaleza humana que heredó de su madre María? ¿Por qué tuvo que pasar de esta manera? ¿Por qué tenía él que vivir una vida perfecta? Pero al mismo tiempo ser tentado en todas las cosas de la misma manera que nosotros somos tentados. ¿Por qué? Porque él fue quien juzgó a la humanidad a través de Adán y Eva con la pena de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la única manera para vencer esto era que nunca pecara y que pusiera voluntariamente su vida como sacrificio, que fue exactamente lo que hizo. Vamos a Romanos 5, porque esto lo explica. Romanos 5. Romanos 5 de nuevo. Y aquí lo explica. Y explica también por qué necesitamos un Salvador. Y por qué tiene que ser Jesucristo. Y no puede ser nadie más. No. Un comentario aparte, un paréntesis. Voy a dar un video de Church at Home en esto. De iglesia en casa en esto. Voy a hacer a pedirle a Randyville que baje todas, todas las falsas mentiras, todas las cosas que la gente dice, pastores que dicen, ¿verdad?, que ellos fueron Jesús el Mesías. Porque ha habido, les voy a decir algo muy impactante, más de 30 personas que han dicho que ellos son Jesús el Mesías. Más de 30. Ahora, el sacrificio tenía que ser un ser humano, pero tenía que ser también Dios que se hizo humano. Y tenía que vivir una vida perfecta para que su sacrificio pudiera cubrir a todos los seres humanos quienes se arrepientan. Ahora vamos a leerlo aquí en Romanos 5 y versículo 5. Versículo 5, Romanos 5. En la esperanza de Dios,
nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Y esto es lo más importante que tenemos, que es el Espíritu Santo y el amor de Dios. Y el propósito completo, ¿verdad? Lo podemos resumir todo en una sola oración, que prácticamente cubre todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que es obedece mi voz, pero ¿cómo? ¿Cómo? En realidad, esto lo encierra todo. El amar al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque eso encierra todo. Es realmente el resumen de todo lo que Dios quiere de nosotros, porque esto involucra a la mente, al corazón, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. Todo está envuelto en este mandamiento. Y es algo que yo sé que es muy, muy importante. Oro todo el tiempo al respecto de esto. Dios, ayúdame a amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi ser. Porque nosotros sabemos la manera en que el mundo es y todas las cosas que le han pasado a los hermanos en la iglesia, y esa es la prueba para todos nosotros también. Ahora, porque nosotros debemos de pensar en esto. ¿Cuándo murió Cristo? Bueno, aproximadamente 2000 años, hace 2000 años. Ni siquiera hemos un pensamiento en la mente de nadie. Ahora, ¿qué acerca de todos los que vivieron antes de Cristo, verdad? Que vivieron y murieron antes de eso. Y todas las personas piensan, bueno, ¿qué les va a pasar a ellos, verdad? Bueno, los bautistas dicen, bueno, ellos no creían en Jesús, entonces se van a quemar en el infierno para siempre, ¿verdad? ¿Qué tal es el amor al prójimo en esa manera de pensar, ¿no? Hay mucho amor al prójimo en eso, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Es por eso por lo que tenemos las fiestas santas de Dios, porque nos enseña lo que Dios va a hacer. Nos enseña que Dios les va a dar vida de nuevo, para darles una oportunidad para la salvación. Versículo 6, Romanos 5. Dice, porque cuando aún estábamos sin fuerza, ahora la fuerza solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y la fuerza solamente viene a través de la palabra de Dios. Y la fuerza viene al vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y ahora, Dios nos ha puesto en un lugar de la historia que al final nosotros podemos entender las cosas que sucedieron en la historia, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de lo que sucedió en el año 30 después de Cristo. Y entender también que Cristo, nuestra Pascua, murió por nosotros. Y dice, porque Él murió por los impíos. Él no se esperó a que nos arrepintiésemos, ¿cierto? Para morir. No, porque no se iban a arrepentir hasta que Él muriera y viniera el Espíritu Santo. Versículo 7, porque raramente alguno morirá por un hombre justo, pero de pronto alguien pueda tener el coraje incluso de morir por un buen hombre. Dice, pero Dios nos encomienda su propio amor. ¿Y a qué versículo nos recuerda esto? A un versículo que todo el mundo dice, ¿verdad? Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él pueda no perderse, pueda no morir, pero pueda tener vida eterna. Versículo 8 dice, ¿por qué? Porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pensemos en esto. El apóstol Pablo, ¿qué estaba Saulo haciendo antes que fuera convertido, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Y era parte de la oposición judía en contra de los cristianos, ¿cierto? Y, y él
Y él se consideraba a sí mismo como el jefe de los pecadores, ¿verdad? Porque estaba persiguiendo a los que andaban en el camino, ¿verdad? Porque cuando éramos todos pecadores, Él murió por nosotros. Y que fue una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando Él fue colgado, ¿verdad? En ese árbol que fue la cruz. ¿Qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 9. Vemos lo que dice aquí en el versículo 9 mucho más. Por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, porque lo único que puede perdonar pecados delante de Dios en el cielo es la sangre de Cristo. Y es por eso que cuando tomamos la Pascua tenemos el vino que simboliza la sangre de Cristo y el pan que simboliza el cuerpo. Y que estos son los símbolos del nuevo pacto. Entonces, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la vida a través de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su propio Hijo, mucho más entonces, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Él tenía que ser resucitado de entre los muertos. Y no solo esto, sino también nos jactamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La parte más importante de la Pascua y el perdón de los pecados es ser uno con Dios, ser reconciliado para ser uno con Dios. Esa es la reconciliación. Porque dice que éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados. Esto es tremendo. Y viene de Dios. Versículo 12. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad, es por esta razón que todos han pecado. Ahora, llegamos al punto de nuestro llamamiento, el arrepentimiento, el perdón a través de la gracia de Dios. Y entonces nos bautizamos. Ahora vamos a Romanos 6, porque esto nos va a decir mucho más acerca del sacrificio de Cristo. Mientras vamos leyendo esto, pensemos en esto, cómo se aplica este sacrificio de Cristo a cada uno de nosotros personalmente, individualmente, porque así se aplica. Versículo 1, Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado. Ahora, ¿cómo morimos al pecado? A través del bautismo, ¿cierto? Así es como morimos. Recordemos, ¿qué es lo que se requiere en un pacto? Cada, cada parte, ¿verdad? Los dos participantes del pacto deben demostrar una muerte simbólica. O en el caso de Cristo, Él mostró su muerte verdadera. Esa es su parte del pacto. Pero para un pacto que se lleve a cabo, las dos partes, ambas partes, deben de tener un sacrificio. Entonces por eso vemos que el bautismo es nuestro sacrificio. Entonces es por eso que usted es sumergido completamente bajo el agua en el bautismo. ¿Por qué? Porque si usted no lo saca del agua, usted se muere. Y es una muerte simbólica. Pero vamos a ver qué tan cerca es realmente esto a la muerte. Dice,
Nosotros que quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pensemos en esto. Jesús dijo, tengo un bautismo con el cual debo de ser bautizado, ¿verdad? Y estoy en angustia hasta que suceda. Y ese bautismo era su crucifixión. Y ese bautismo era su propia sangre. Fuimos bautizados en su muerte. Y vamos a ver cómo lo aplica esto Dios. Por tanto, versículo 4, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar nosotros en novedad de vida, porque de esto se trata la reconciliación y de vivir diferente, no vivir nuestra vida como la vivíamos antes. Ahora, veamos lo que dice aquí en el versículo 5. Dice, porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, counidos, es la palabra clave. Debemos de pensar en esta palabra, counidos, en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Ahora, pensemos en esto. Hemos sido bautizados en su muerte, co-unidos a Él y co-crucificados con Él. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Porque como creador de toda la humanidad, de todo hombre y de toda mujer, cuando Él murió, su muerte era suficiente como el sacrificio para todos los pecados de todos los seres humanos por toda la historia, porque Él creó a todos los seres humanos que existen. Nosotros somos lo que somos como seres humanos, porque todos estos genes han pasado de generación en generación desde Adán y Eva hasta hoy. Ahora, podemos verlo de esta manera. Co-crucificados, lo que significa, cuando nosotros somos sumergidos en esa sepultura de agua, es casi como que Dios nos está poniendo nuestro cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo y ese sacrificio, ¿verdad? Que Él nos hace para limpiarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y perdona todos los pecados del pasado, no los pecados futuros, los pecados pasados, porque no hay nada que pueda perdonar pecados excepto Dios y nada que pueda quitar el pecado de nosotros solamente, excepto el sacrificio de Cristo. Así es de que nosotros estamos realmente ahí, ¿verdad? Estamos siendo acostados, ¿verdad? Justamente con el cuerpo de Cristo cuando somos bautizados en el agua, en nuestra muerte, ¿verdad? En nuestra sepultura simbólica en el agua. Ahora, pero cuando salimos, entonces es para que caminemos en novedad de vida, en novedad de pensamiento, en novedad de propósito, en novedad de todo. Y todo lo que ha estado en el pasado ha sido perdonado. Y todo lo que vamos a necesitar es vencer en el futuro, ahora tenemos el permiso para venir a Dios delante de Él con arrepentimiento. Y la sangre y el sacrificio de Cristo cubre esos pecados también. Pero no debemos pecar voluntariamente y con determinación y despreciando a Dios y despreciando su sacrificio. Porque esta es la gracia de Dios. Ahora, debemos poner atención lo que dice aquí, ¿verdad? Porque cómo debemos actuar para que no seamos esclavizados al pecado.
Porque este es un proceso de vencer nuestra naturaleza humana pecaminosa. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un engendramiento, no es una transformación completa, sino el principio. Un engendramiento es el principio. Y entonces trabajamos con Dios y Dios trabaja con nosotros. Y crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios y vencemos. Y es así como lo hacemos. Versículo 7. Versículo 7. Porque aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y justificado significa, ¿verdad? Ser rectos delante de Dios. Ser tenidos como rectos. Versículo 8. Ahora, si morimos junto con Cristo, ese es el bautismo. Ese es nuestro pacto, ¿verdad? Es lo que estamos poniendo en el bautismo, nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede si no hacemos lo que debemos de hacer, ¿verdad? Después del bautismo, cómo debemos de vivir después del bautismo y rechazamos lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Qué tenemos por seguro? La segunda muerte. La segunda muerte en el lago de fuego. Precisamente por eso morimos en el bautismo, prometiendo eso, ¿verdad? Que viviremos de esa manera. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él. Ahora, esta es la manera en que debemos de actuar nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos viviendo nuestras vidas y tenemos esta renovación cada año, ¿verdad? Con la Pascua, con fiesta de panes ácimos. Versículo 11, porque cuando murió el pecado una vez por nosotros, pero en lo que vive hacia Dios. Y en la misma forma, versículo 11, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo nuestro Señor. Y aquí está la clave, porque después del bautismo es considerar lo que llamamos la circuncisión del corazón. Y es absolutamente crucial para la conversión. Es el principio de la conversión. Y esto es lo que hace el bautismo. Versículo 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal. Esto significa que el pecado todavía está ahí, pero que no debemos de dejar que Él rija sobre nosotros, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios para rechazar ese pecado, para vencer ese pecado. Entonces, por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Ahora pongan en sus notas ahí Santiago 1, porque es lo que vamos a explicar en la fiesta de panes ácimos. Cuando viene una tentación, ¿verdad? No ha pecado todavía usted, pero viene la tentación. Cuando uno lo piensa acerca de esa tentación y lo rechaza, no ha pecado usted, porque ha puesto la tentación fuera de usted. Pero, si usted está de acuerdo con esa tentación, si usted la lleva a cabo, usted está pensando y sigue adelante con eso, entonces ya pecó. Entonces, a través de toda nuestra vida vienen las tentaciones que vienen. Pero cuando vienen las tentaciones podemos rechazarlas y podemos desecharlas. Por eso dice que no lo obedezcamos, ¿verdad? En su lujuria. Y si lo hacemos y llegamos a caer, entonces también tenemos, ¿verdad? También, como dice en 1 Juan 2, tenemos a Cristo que es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 13, asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Ahora, cuando hacemos esto, a pesar de que todavía tenemos nosotros la ley del pecado y de una muerte dentro de nosotros, ¿verdad? Batallando y peleando, luchando contra ella, y estamos trabajando por vencer.
Aquí está la clave. Antes de que usted fuera bautizado, antes de que usted fuera siquiera llamado, el pecado regía todo lo que usted hacía. Todo. Pero ahora el pecado ya no rige sobre usted. Esa es la clave. Es lo que dice aquí en el versículo 14, porque el pecado no gobernará o regirá sobre ustedes porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Ahora, solamente voy a decir una cosa, lo voy a tener que explicar en otra ocasión, pero vamos aquí al capítulo 7, Romanos 7, porque los protestantes dicen que si usted está tratando si está guardando los mandamientos de Dios, usted está tratando de ganarse la salvación, pero no es cierto. No, porque si nosotros estamos tratando de ganar nuestra salvación, nosotros estamos diciéndole a Dios lo que nosotros vamos a hacer y que Él nos tiene que dar salvación. Y es exactamente lo que ellos hacen cuando guardan el domingo. Esa sí es su salvación. Porque si usted guarda los mandamientos de Dios, esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Esa es la obra de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere. Y si usted está haciendo eso, usted está rigiendo sobre el pecado. Ahora, Romanos 7, versículo 1. Dice, ¿son ustedes ignorantes, hermanos? Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Porque todas las personas en el mundo, todos están bajo la ley. Todos están bajo ley, todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora nosotros estamos bajo la gracia porque tenemos el Espíritu de Dios y el acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo. Y con la ley de Dios, con su gracia, con su Espíritu y viviendo a la manera de Dios, el pecado no rige sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es la prueba el día de hoy que el pecado no rige sobre nosotros? Porque estamos aquí guardando el sábado. Estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos aquí tratando de agradar a Dios y de aprender de Dios. ¿Correcto? Acá, versículo 14, Romanos 6. Romanos 6, 14. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia es que estamos, ¿verdad?, en una relación con Dios. Que tenemos una conexión directa con Dios el Padre y con Jesucristo, con el Espíritu de Dios, con la oración, con el estudio. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿No se dan cuenta que quienes ustedes ceden como siervos para obedecer son siervos de aquel que obedecen? Si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. Son dos palabras que a los protestantes no les gustan. Obediencia a la justicia. Ahora, esa es la manera en que debemos de vivir. Es por esto que tenemos la fiesta de panes ácimos después de la Pascua, para que nosotros recordemos siempre que mientras estemos en la carne, nosotros tenemos que ceder a Dios. Necesitamos sus leyes, necesitamos sus mandamientos, necesitamos su espíritu, necesitamos su amor. ¿Y qué ha hecho todo esto? Nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha traído a Él, para que podamos amarlo a Él, para que podamos servirlo a Él, para que Él pueda darnos vida eterna. Por eso es por lo que estamos aquí. Y por eso es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Entonces, este es el fundamento de esta fiesta de la Pascua. Entonces les deseo una excelente Pascua y fiesta de panes sin levadura.